tu hermosa palabra, Señor. Siempre nos provees de dirección, siempre nos muestras lo que está incorrecto, siempre nos corriges y siempre nos dices cómo hacer lo que te agrada. Y también nos das el poder para hacerlo. Y te pedimos que esta mañana pues nos lo concedas otra vez, Señor. Nos des ánimo, nos des voluntad para poder hacer tu voluntad, Señor. Y glorifícate a través de la enseñanza de esta porción, en nombre de Jesús. Amén. Capítulo 29. ¿Estás listo para leer? Hoy vamos a leer todo el capítulo de corrido. ¿Va? ¿Listo? Alex, no te pierdas, ¿eh? Vamos. Capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto de el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario.
Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Éxodo 29. De lo que habla este capítulo es de la consagración sacerdotal. La semana pasada el maestro Manín, te iba a decir Manín, pero el maestro Manín, que es maestro del club, estaba enseñando acerca del sumo sacerdote, ¿verdad? De la persona. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de la acción de consagrar. No de la persona, sino de cómo debía de comenzar su ministerio. En el caso de los sacerdotes tenía que ver toda una serie de cosas que tenían que hacer. Pero comencemos por explicar qué significa esa palabra consagrar, ¿verdad? Que aparte se traduce en este capítulo varias veces también con la palabra santificar, pero es en la misma palabra en hebreo, que es la palabra kadash. Es muy parecida a una palabra hebrea llamada kadosh, que significa santo. No sé si la has oído. Entonces esta palabra es kadash y significa limpiar, purificar o también incluso dedicar. Eso es lo que significa la palabra consagrar o la palabra santificar. Pero habla de una limpieza ritual o ceremonial, pero también más que eso, habla de una limpieza moral y espiritual interna del corazón. Digamos de esta manera, para que un sacerdote pudiera comenzar su servicio tenía que ser limpiado, y no solamente por fuera, tenía que ser limpiado dentro del corazón. Entonces todo ese tipo de cosas nos va a mostrar cómo Dios quería hacerlo. Ahora, esto de kadash o consagración, ¿qué significa o qué implica toda esta idea? Bueno, hace referencia a un acto o a un estado por el cual las personas o cosas se apartan para el culto a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que una persona consagrada o apartada o santificada o dedicada para Dios, como los sacerdotes, no debían emplearse en un trabajo ordinario, porque habían sido llamados solamente para servir dentro del tabernáculo de reunión. Pero mucho menos podían servir en un trabajo profano que fuera en contra de las cosas de Dios, sino que debía tratarse con especial cuidado, porque ahora le pertenece a Dios y está únicamente a su servicio, ¿verdad? Eso es lo que implicaba la tarea de ser consagrado. Entonces un sacerdote tenía que estar totalmente dedicado a Dios y al servicio. Eso es lo que pasaba aquí. ¿Y quién es el que está siendo consagrado acá?
Pues Aarón y sus hijos, porque son los sacerdotes que van a empezar a servir en el tabernáculo, ¿no? Pero también en el capítulo te vas a dar cuenta cómo también Dios consagra el altar. ¿Cuál altar? El altar de bronce, que es el que está en el patio, uno grande, en el cual se ofrecían los sacrificios quemados, ahí. Entonces, ambas cosas van a ser mencionadas en el capítulo, ¿ok? ¿Cómo van a ser consagrados? Bueno, comencemos hablando cómo van a ser consagrados los sacerdotes. Voy a hacer un resumen porque está bastante amplio, pero lo quiero hacer simple. Pero para que fueran santificados o consagrados, primero tenían que ir a la puerta del tabernáculo. Generalmente las puertas en la cultura oriental era el lugar donde se daban nombramientos, se emitían juicios, se tomaban decisiones importantes, se hacían públicas algunas decisiones. Era un lugar importante en la ciudad. Entonces, lo que está mostrando es que esto no es cualquier cosa, que Dios está dando a conocer algo a todo el pueblo de una manera importante. Y, dicho sea de paso, tenía un peso legal. No es nada más como una mención importante, tenía un peso legal. Ahí se firmaban incluso contratos y documentos. Entonces, lo que está mostrando es que eso es completamente legal, es algo formal de parte de Dios. Pero también, otra manera de ser santificados los sacerdotes era siendo lavados, dice el verso número 4, ¿no? Está muy interesante, porque una cosa es que tú te bañes, ¿no? Y otra cosa es que te bañen, ¿no? ¿Te has pensado en la idea de que alguien te bañe? Dices, pues nada más cuando era bebé, ¿no? ¿Pero por qué? Porque da vergüenza, porque pues que alguien te bañe te expone completamente. Da vergüenza. No, a mí nadie se mete con mi cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Pero Aarón y sus hijos tenían que ser lavados. Y eso, ¿sabes? Expresa que Dios quería lavar, pero en el sentido de exponer a Aarón y a sus hijos, porque ellos no eran mejores que otros, pero tenían que ser expuestos, tenían que exponer lo que verdaderamente son. Y esto tiene un significado espiritual, porque para ser lavados necesitaban ser limpiados moralmente del corazón y que estuvieran expuestos a Dios todo el tiempo. Pues un sacerdote no podía vivir en pecado, tenía que exponerse y tenía que vivir delante de Dios. Entonces, qué interesante. Ahora, también tenía que ser revestido con las vestiduras sacerdotales, ahí en el verso 5 y 6. Ya Manín, la semana pasada, nos explicó la hechura. Ahora es ya como tal la investidura de toda esta ropa, ¿verdad? ¿Te acuerdas de las partes de la túnica, verdad? La mitra, la diadema, la túnica de lino, el efod, el pectoral, todo esto, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pues toda es la vestidura que se le tenía que poner al sacerdote. Y después tenía que ser ungido con aceite de oliva machacado, ¿te acuerdas? La unción era una manera de expresar públicamente el nombramiento del sacerdote. También se hacía para nombrar a los profetas y también a los reyes, pero en esta ocasión para los sacerdotes. Y también dice que tenían que estar ceñidos con un cinto y atadas sus tiaras. Prácticamente el cinto el día de hoy es un adorno, pero en aquel tiempo más bien era un instrumento útil. Ahí los guerreros ponían sus armas, ¿no? Un cinto te ayudaba para poner ahí tus herramientas que estabas ocupando para el trabajo, entonces no nada más era un adorno, ¿no? Pero entonces significaba que el sacerdote debía estar preparado y listo para servir al Señor. También la consagración se hacía mediante sacrificios. Del verso 10 al 14 hay un sacrificio por el pecado, una ofrenda por el pecado. ¿De quién? Pues del sacerdote, porque no fue llamado por ser una buena persona, también tenía pecado y no podía acercarse a Dios, pero tenía que ofrecerle una ofrenda para expiar su pecado antes de poder acercarse a Dios. Si se acercaba a Dios así, adiós, te llamaste, Aarón, ¿no? Pero tenía que entonces ofrecer un sacrificio para poder entonces pagar su pecado y acercarse a la presencia del Señor. No podía haber pureza si no había un castigo de su pecado, porque Dios es justo. Es muy interesante porque lo que tenían que hacer Aarón y sus hijos era poner su mano en la cabeza de ese sacrificio, de ese animalito, y mataban al animal en el lugar de Aarón y de sus hijos. No es que fuera una cosa mágica o algo así, ¿no? De te paso así como Anakin, ¿no? Sino más bien es un significado, ¿no? El animal está recibiendo el castigo que él merece simbólicamente, porque lo que está representando es algo que va a hacer Dios a futuro. Va a enviar al Cordero a recibir el pecado por nosotros, pero ahorita vamos a ese punto. Pero, entonces, esto que está viendo aquí es que tenía que pagar por su pecado.
un animal en lugar de Aarón y de sus hijos. Del verso 15 al 18 también se presenta una ofrenda quemada, que simplemente es alabanza y reconocimiento a Dios, que también expresa pues su compromiso y su responsabilidad de servir al Señor. También vemos que se ofrece un sacrificio, una ofrenda de panes sin levadura, de tortas sin levadura, amasadas con aceite, de hojaldres sin levadura, untados con aceite, y todo con harina de flor, con harina de flor, dice aquí, de trigo, ¿verdad? Que habla de la harina más fina que puedas tener, ¿no? Y de eso se trataba, era una ofrenda de alta calidad. Pero eso eran los sacrificios. También la consagración iba más allá todavía, porque la sangre del carnero, un carnero lo quemaban ahí, pero el otro carnero, la sangre, la untaban en el lóbulo derecho del sacerdote, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho, ¿no? Y después agarraban la sangre y la rociaban encima del sacerdote. Bueno, esa es una imagen bastante fuerte, ¿no? De hecho, tú cuando comes carne de res o te das tus hamburguesas, agarras la carne cruda y después de agarrar la carne cruda, ¿qué haces con las manos? Las lavas, ¿no? Porque pues sabes que la sangre, pues ¿cómo te explico? Aparte yo soy bien así, ¿no? Yo me echo gel cada 3 segundos, ya te pudiste dar cuenta de eso, ¿verdad? Pero ahora imagínate que están los sacerdotes, ¿no? Están así, siendo consagrados y les ponen sangre, ok, les ponen sangre y luego agarran la sangre y ¡paz! ¿No? Y están todos llenos de sangre, ensangrentados. Pero esa es la imagen que está viendo aquí. Están siendo rociados con la sangre, ¿no? Pero esto tiene un significado. Ellos no podían servir si ellos no hubieran expiado su pecado. Lo que está mostrando es que pueden servir gracias a que alguien murió por ellos. Entonces, ese es el significado tan importante. Y lo que está mostrando que están ensangrentados es que alguien ya murió por mí, por eso me acerco. Y cuando Dios los viera, dijera, la sangre ha sido derramada, puedes pasar. Entonces, es una imagen bien fuerte la que está viendo aquí para la consagración del sacerdocio. Y además la sangre tenía que ser rociada en el altar de bronce, que es el altar donde se hacen los sacrificios. Continuamos con otra parte, del verso 22 al 35, de lo que leímos es que el segundo carnero no se quemó por completo, quedaban algunas partes. Entonces, de ahí se tomaba la grosura, la cola, la grosura que cubría los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones, su grosura y la espaldilla derecha. Esto es lo mejor del animal. ¿A quién no le gusta la picaña? O no que las partes más ricas son las que tienen más grasa, ¿no? Siempre, y huele increíble. Híjole, no, pues riquísimo. Ahora decimos en la temporada de hombres picaña. Bueno, decimos porque nada más soy bien metiche, pero realmente fue Benji Jiménez. Pero ahí tenían su corte, un hermano llevó, es un corte así, 2 pulgadas, impresionante. Y nada más se veía cómo se iba inflando y cosas, muy increíble. Pero bueno, está riquísimo esa carne, ¿no? Pues era lo mejor, pero eso, lo mejor se lo están dando a Dios, ¿no? Es una ofrenda que ofrecían del carnero, ¿no? Y iba junto con tortas y junto con un hojaldre con el que se realizaba la ofrenda. Pero antes de quemarse, estaba bien simpático cómo tenían que hacer, porque se lo daban a Aarón y Aarón agarraba las tortas y el hojaldre y la carne y le tenía que hacer así. Mecerla, ¿no? ¿No te recuerda algo? ¿No? Ajá, exacto. A Jesús, ¿verdad? Cuando nació. Pero la tenía que mecer y es la ofrenda mecida. Y después de mecerla, ahora sí, la enviaban a quemar, como Jesús. Bueno, después, en el verso 29 al 35, también explica que después de Aarón y sus hijos, pues tenían que... Los hijos de ellos tenían que tomar el sacerdocio. Entonces la vestidura sacerdotal tenía que heredarse. Pero es simplemente expresar que los sucesores son de la misma familia de Aarón. Y ellos tenían que tomar la responsabilidad del sacerdocio. Del verso 36 al 42 nos habla también de que se iba a santificar el altar de bronce. Y ahí da más detalles de cómo se santificaba este altar de bronce en el cual se quemaban todas las ofrendas. Se hacía con 2 corderos, con aceite, con panes, con vino
Y después de consagrarse dice que era santísimo. Incluso cualquier cosa que tocara el altar quedaba convertida quedaba santificada, quedaba purificada. Y ahí debía ofrecerse los sacrificios más adelante bajo el servicio de Aarón y sus hijos. Entre el verso 43 al 46 termina el capítulo explicando que el Señor, al final de todo esto, de que consagraran los sacerdotes, participó de todo esto. ¿Cómo? Él mismo descendió, manifestó su gloria delante de todo el pueblo y habitó en ese tabernáculo. Entonces ese es el clímax de la consagración sacerdotal, como si Dios dijera: aquí están mis sacerdotes, pero yo soy el Dios de esos sacerdotes, ¿no? Y me van a servir a mí. Y Dios en verdad no sé ni cómo se ha de haber visto esto, como pueblo, viendo la gloria de Dios descender sobre el tabernáculo y confirmando el sacerdocio. Pero seguramente ha de haber sido algo espectacular, terrorífico a la vez, y a la vez lleno de esperanza, ¿no? Pero bueno, ese es el capítulo 29 de Éxodo. Pero quisiera aterrizar en esto en un punto: santificación. Santificación, consagración. El capítulo en sí habla de varias cosas y podemos extraer tanto cosas proféticas como más detalles, pero me gustaría enfocarme en este punto de la consagración. Mira, uno pensaría que Dios solamente llamó a ciertos judíos a hacer esto, pero realmente no. En Hebreos capítulo número 12, verso número 14. Déjame leerte esta porción. Fíjate lo que dice, ¿eh? Seguid la paz con todos y ¿qué dice ahí? Santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie sin santidad verá a Dios. Y no habla en un libro del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, englobando no solamente a los sacerdotes, sino a todas las personas. No hay persona que pueda entrar a la presencia de Dios, que pueda ver a Dios, que se pueda acercar a Dios si no es santificado. No puede acercarse a Dios. Si tú quieres ver un día a Dios, si tú quieres experimentar la buena mano de Dios, si tú quieres conocer a Dios, no hay manera de hacerlo si no estás santificado. También en Romanos capítulo número 15, verso 16, dice, desde el 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Pablo lo usa esto para hablar de otra cosa, pero sí quiero destacar de este versículo siguiente, que la santificación no es solamente para los judíos, también es para los gentiles. Con gentil se refiere a los que no son judíos. Para todas las naciones. Todas las naciones pueden acercarse a Dios, pero tienen que ser santificados por el Espíritu. Ahora, entonces, si nadie se puede acercar a Dios si no es santificado, ¿cómo le hago pues para ser santificado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. En Hebreos capítulo número 10, verso número 10, está la respuesta. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda ¿de qué? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hoy te estaba contando que esos sacrificios, realmente nunca quitaron el pecado del pueblo. El pueblo siguió pecando. Solamente eran un tipo o una sombra del sacrificio que Dios enviaría, que es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solamente eran la imagen del que había de venir para expiar el pecado, la ofrenda por el pecado. Él es Jesús, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que, tanto judíos como gentiles son santificados o son purificados o son dedicados a Dios para acercarse a Dios a través del sacrificio de Cristo. No hay otra forma de poder hacerlo. Si tú te intentas acercar a Dios así como estás, no te va a recibir.
Necesitas primero saber que alguien pagó eso que estorba para que te puedas acercar a Dios. No hay otra manera. Muchas personas pretenden o piensan que pueden acercarse a Dios así nada más, y no. No. Cristo tiene que limpiarte para poder acercarte a un Dios tan santo. No podrías acercarte de otra manera. Pero, Cristo sacrificó su vida para poder pagar ese pecado. Pero ¿cómo es efectivo en la vida de cada uno de nosotros? Pues a través de la fe. En Hechos 15, verso número 9, también lo dice, es escrito que es Lucas, ¿no? Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es una parte muy pequeña, ¿no? Que pareciera que solamente como es el desenlace de la oración de Lucas, pero no. Lo que está diciendo es que el corazón solamente puede ser purificado. O sea, Cristo ya pagó el pecado, pero no puede hacerse efectivo en tu vida si no es hasta que crees en Jesucristo. Que entonces, por esa fe, es que entonces te limpia tu corazón. Es así como eres santificado para poder acercarte a Dios. Entonces, es a través de la fe en Jesucristo. Y es obra del Espíritu. Ahorita también ya lo leímos, ¿verdad? Lo leímos ahí también en Romanos, ¿verdad? Es una obra del Espíritu. En Primera de Pedro, nada más para como reforzar ese punto, Primera de Pedro capítulo 1, verso 2 dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es una obra de Dios, es una obra del Hijo, es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí está el punto entonces. Primer punto, ¿no? No te puedes acercar a Dios tal como eres. Necesitas confiar que Jesús pagó tus pecados. Y al confiar en Él, Él te purifica y te puedes entonces acercar al Señor. En verdad, si tú te acercaras siendo pecador, es como si quisieras acercar una hoja a un fuego. Vas a morir. Pero si tú eres santificado y limpiado, entonces vas a poder acercarte porque alguien más sufrió el fuego de la ira que a ti te correspondía. Y vas a poder acercarte al Señor. Pero a otros creyentes, pues estamos aquí, creo que la mayoría que hemos tomado un paso de fe hacia Jesús. Pero no solamente habla de confiar en Jesús. El Señor nos anima a responder diariamente. Como si nos dijera el Señor, yo te compré, yo te escogí y ahora por lo tanto, respóndeme, santificándote constantemente, ¿no? Eso es lo que tenemos que meditar el día de hoy. Debemos responder al Señor. Aunque Dios comenzó en esta obra, nosotros debemos participar en ella y continuar santificando nuestras vidas. O sea, dedicándolas a Dios. O sea, purificándolas cada vez. O sea, viviendo solamente para Dios. Regresando al concepto de Kadash del Antiguo Testamento, es como si pudiéramos interpretarlo de esta manera. Dios no quiere que empleemos nuestra vida en cosas que no le agradan a Dios. En cosas de pecado, en cosas que antes hacíamos ordinariamente, profanas, ¿no? Porque Dios ya nos consagró, porque Dios ya nos compró, porque ahora somos de Él, ahora le pertenecemos y estamos únicamente a su servicio. A lo mejor no nos cae el 20 a veces de esto, pero desde que tú confías en Cristo, tú pasaste a ser propiedad de Él. Es como un pastel que tú haces. Te pertenece y tú tienes derecho sobre eso porque tú lo hiciste, es tu pastel, ¿verdad? De igual manera el Señor nos hizo, nos creó y por eso somos de su propiedad. Pero a través del sacrificio de Cristo también nos compró doblemente. No solamente nos hizo, sino nos redimió. El domingo en el 7x7 del pastor Alex dio un ejemplo bien bonito de la galleta de jengibre, a lo mejor lo has escuchado en alguna ocasión. Pero lo que sí es que somos como una galleta de jengibre que Dios nos hizo, ¿no? Y nos puso los ojos y la boquita y las manos y los pies y todo, ¿no? Pero bien rebeldes y dijimos, no quiero, me voy, ¿no? Entonces nos fuimos y nos rompimos la patita y el bracito y se nos cayó el ojo y entonces así, estábamos bien mal. Y entonces un día caímos en las garras del tendero y nos puso en el mostrador. Y estábamos ahí en el mostrador todos así. Pero el Creador amaba tanto a su galleta que decidió
ir a buscarla por todos lados hasta que la encontró en la tienda, ahí en el mostrador. Y entonces le pregunta al tendero, ¿cuánto cuesta esa galleta? Tu sangre. La doy. La pagó y rescató a la galleta. Entonces le dice, ahora eres doblemente mía. Eras mía cuando te creé, pero ahora eres mía porque te he comprado y te he redimido. Este ejemplo está muy bonito, ¿verdad? Pero eso es lo que hizo Dios a través de su sacrificio. No solamente nos creó, Él nos consagró a través del sacrificio de Cristo. Nos hizo pertenecerle para solamente ser a su servicio. Y quiero decirte esto, desde que creíste en Cristo ya no te perteneces. Ya no te perteneces, no eres tuyo. No se trata de tu plan, de tu meta, de tu sueño, porque no eres tuyo. Tú le perteneces al Señor. Tu vida y tus decisiones y todo lo que hagas le pertenece al Señor. Como decía mi abuelita, no te mandas solo, hijo, ¿no? Pues sí, porque Dios nos consagró desde que creímos en Jesús. ¿Y cómo se ve este principio en la vida práctica? Pues de muchas maneras, tú lo puedes aplicar, pero déjame darte mi ejemplo. A veces en el matrimonio no es fácil vivir el matrimonio porque hay muchas cosas que tienes que hacer que no te gustan. Es como, ay, ¿por qué tengo que ser paciente? ¿Por qué tengo que decirle que sí? ¿Por qué me tengo que someter? ¿No? Las chicas en los esposos. ¿O por qué tengo que ser paciente con mi esposa? ¿Por qué tengo que amarla? ¿No? Pues porque no se trata de ti, porque no es tu plan, no es tu propósito, porque no es tu vida, le pertenece a Dios. Y ahí es donde cobra sentido todo. ¿Por qué hacer lo que tengo que hacer? Porque no se trata de mí, porque yo le pertenezco a alguien más. ¿Sí me explico? Igual en tu trabajo, ¿por qué tengo que obedecer a este cuate que es todo así gruñón y nada más nos insulta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues porque no se trata de ti. Porque tú eres un instrumento de alguien más. Y bueno, ahí te le encargo en tu escuela y con tus amistades. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que responder así? ¿Por qué tengo que obedecer de esta manera? Porque se trata de Dios que te compró y estás únicamente a su servicio para servirle a Él. ¿Ok? Aplícate esta verdad a tu vida y deja que el Señor te use como un hombre o una mujer consagrados a Dios. Y por supuesto, cuando hablamos de consagrar, habla de que te apartes de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Porque consagrar habla de apartar también. Apartar o dedicar específicamente para algo. Pero si tú agarras, por ejemplo, una cuchara que la quieres usar solamente para revolver, no sé, el café con tu leche, tienes que apartarla de otros usos. Y de igual manera, si tú te quieres consagrar a Dios, debes de apartarte de todo lo que te lleve al pecado, lo que esté mal, lo que sabes que está mal, para poder ser usado por el Señor de una manera honrosa, ¿no? Si por ejemplo, si yo uso una cuchara para echarle detergente, ¿no?, a la lavadora, no voy a poder ocupar esa cuchara para poder comerme una sopita. Tengo que apartarla y lavarla y limpiarla para poder entonces hacerlo. ¿Me explico? Apártate de todo aquello que esté ensuciando tu vida. Y en ese sentido, déjame llevarte a 2 Corintios capítulo número 6. Donde dice Pablo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, esa parte la usa Pablo probablemente para hablar acerca de el yugo es igual en el sentido a lo mejor doctrinal, ¿no? Algunos lo aplicamos para hablar acerca del yugo desigual en las relaciones, ¿no? De que un creyente no pueda andar con una chica incrédula o viceversa, ¿verdad? Pero también habla en general de todo el pecado. Uno no puede servir a Dios y servir a los ídolos. Necesita uno dejar eso para poder servir a Dios. Entonces mi invitación esta mañana
hablando de esto, es apártate de todo aquello que sea inmundo en tu vida, de lo vergonzoso, de lo oculto, de lo que está sucio. Apártate, aquí dice, salid de en medio de ellos y apartaos. Y no soy yo, dice el Señor, ¿no? Apartaos y no toques lo inmundo. Me gusta que dice eso porque dices, no solamente apartes, ni siquiera lo toques, aléjate, sal de ahí, dice, sal. Y esto conlleva una decisión personal, porque estás esperando así de, pues, yo me salgo, pero pues que me rescate alguien, ¿no? No, aquí la palabra dice, tú toma esa decisión en tu vida. ¿Y cuál es la recompensa? Yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me encanta porque a lo mejor uno está dispuesto a salir, uno quiere salir, pero va a decir, pero no me va a recibir Dios porque estoy tan sucio, ¿cómo podría recibirme Dios? Pero me encanta porque el Señor es el Señor todopoderoso para limpiar hasta lo más sucio. Si tus pecados son rojos como la grana, los va a dejar como la blanca nieve. Él es el todopoderoso. En Efesios capítulo número 4, en el verso número 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que está diciendo, igual es aquí, revístete, así como el sacerdote tenía que revestirse del nuevo sacerdote, ¿no? Del nuevo hombre. Esta es una imagen de cómo tú y yo debemos de vestirnos de Cristo, ¿no? De cómo es Jesús, hablar como Jesús, decidir lo que Jesús decidiría, caminar como Jesús caminaría, ¿no? Pensar lo que Jesús pensaría, amar como Jesús amaría. Es revestirme completamente del nuevo hombre creado a la imagen de Dios. Y aquí dice, cámbiate de vestido, o sea, deja de vivir como si estuvieras vestido como eras antes, ¿no? Ponte este nuevo vestido. Entonces tienes que despojarte del viejo y ponerte el nuevo, ¿no? Pero ahora también déjame ir a Romanos capítulo número 6, porque a lo mejor es, ok, estoy de acuerdo, ¿cómo le hago? Bueno, hay pasos que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo número 6, verso número 1. Me encanta este pasaje porque es muy confrontante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué está diciendo este versículo? Lo que está diciendo es que los primeros cristianos se bautizaban porque representaban algo, su muerte. Meterse el agua era simbolizar esto. Estoy muerto en la tumba. Mi viejo yo, mi pecado y mi carne están muertos ahí en la tumba. Y un muerto ya no despierta, un muerto está ahí. Y así es como el Señor quiere que consideremos nuestra vieja vida, nuestro pecado está muerto. Es más, yo estoy muerto. De eso se trata. Entonces, lo que nos dice aquí Pablo en Romanos más adelante es, considérate muerto el pecado, verso 11. Considérate muerto el pecado. O sea, ese viejo hombre que pecaba y que hacía todo lo malo, ese ya está muerto. El que respondía ante las tentaciones ya está muerto. El que gritaba ya está muerto. El que no ama, ese ya está muerto. El que no responde y no es responsable ante su familia, ya está muerto ese hombre. Déjalo muerto. ¿Para qué lo quieres resucitar? ¿No? Pero no solamente el bautizado representaba su muerte. Cuando lo levantaban del agua representaba estar vivo. Es una obra que Dios hizo en su corazón, pero a través del bautizo la representaban. Y entonces el punto es, considérate muerto al pecado, pero dice el verso 11, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es muy importante, porque muchas veces sí entendemos, no, yo ya estoy muerto, pero vives así. Sí, ya dejé mi pecado, ¿no? Todo así amargado y triste y desesperanzado, y es como, ¡hey, estás vivo!
Ahora puedes disfrutar la vida plena y abundante de Cristo y puedes glorificarle. Y Dios te ha dado libertad del pecado para que no regreses ahí, y te ha dado libertad para amar y hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 6, más adelante, por ejemplo, dice en el verso 12: no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como, ¿qué dice? Como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, tal como el sacerdote. ¿No? Lo que antes hacías con tus manos para mal, ahora lo puedes hacer para bien. Lo que antes hacías con tu mente para el pecado, ahora puedes utilizar tu mente para glorificar al Señor. Lo que antes hacías con tu boca para mal, ahora lo puedes ocupar para bien. Me encanta lo que hace el Señor con nuestras vidas. Pero es una situación de fe, hermanos, porque no basta con entenderlo. Tenemos que confiar en eso y decir, ok, tú lo dices. Le decía a los de la mañana, no te estoy diciendo que creas que estás muerto si has confiado en Cristo. Te estoy nada más avisando. Porque es una condición que el Señor ya realizó en tu vida, pues. Él ya lo hizo. No es tu labor tratar de esforzarte. Estoy muerto. No, ya estás muerto. Necesitas confiar en eso. Necesitas confiar que estás vivo para Cristo Jesús. Entonces eso, ¿no? Me gusta decir esto, pero como si el texto dijera, ya no tienes que hacerle los mandados al pecado. Ya no tienes que estar esclavizado haciendo lo que te incita a hacer todo el tiempo, porque Dios te ha dado libertad. Pero no solamente libertad, te ha dado poder. El Señor nos ha dado poder. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo. Me encanta porque en Romanos 8, 2 capítulos más adelante habla de eso. Antes de pasar al 8 está el 7, ¿no? Y en el 7, ahí es donde la puerca torció el rabo, como decimos. Porque ahí es donde muchos cristianos nos quedamos atorados entre el 6 y el 8. Porque llegamos a este punto de decir, ok, Dios, quiero vivir para ti, pero es que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no puedo dejar de pecar, siempre pienso lo malo, siempre digo lo malo, siempre respondo igual, y no sales de ese mood, o cómo se le dice, de ese estado, ¿no? Y siempre estás batallando en eso, ¿no? Hay un extremo doctrinal que piensa así: no puedo hacer absolutamente nada, estoy podrido y así soy, ya ni modo, voy a vivir toda mi vida miserable, ¿no? Así, miserable de mí, y pasas tus 40 años que Dios te va a prestar de vida más adelante, miserable y abatido. Y sabes, ese no es el plan de Dios. El Señor no nos rescató del desierto para seguir teniendo nuestras vidas en un desierto. El Señor nos rescató del pecado y de eso que uno estaba esclavo ahí, para darnos vida plena y abundante. Esa es la realidad. Nos sacó para vivir una vida plena y abundante. Por eso es que Romanos 8 nos revela el misterio que estaba escondido. Que la ley del Espíritu, dice el verso 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús debe actuar en nosotros y transforma nuestra vida para ya no vivir bajo el dominio de la carne. ¿Cómo le hago? Siendo lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que tengo que hacer. El Espíritu Santo me da el poder que necesito para vivir en esta libertad, en esta vida nueva. No solamente para decirle no al pecado, sino para decirle sí a tu voluntad, Dios. Y eso es un asunto del Señor. El Señor nos los ha provisto. Léase Hechos 2, donde dice, porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos y para todos cuando creen en Él, en Jesús. La promesa del Espíritu. Nos cuesta trabajo creer esto muchas veces y no vivimos vidas plenas y abundantes porque no creemos que el Señor nos pueda dar poder para vencer nuestro pecado y darnos libertad. Por falta de fe. Y dice Santiago, nadie crea que va a recibir un poco de las respuestas de Dios si no tiene fe. Necesitas creer en que Dios te da poder y te da su Espíritu Santo y va a darte libertad y te va a hacer caminar y te va a hacer entender y te va a hacer glorificarle y te va a hacer obedecerle y te va a hacer todo eso que no puedes tú hacer en tu carne. Él lo va a hacer. Pero no uno, sino el poder del Espíritu Santo. En Romanos 8:21 solamente déjame puntualizar esto. Dice,
También la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí. Esto va a ocurrir un día cuando ya sea que regrese el Señor y nos arrebate del cielo, o cuando muramos y estemos resucitados más adelante, sí. Pero el día de hoy ya tienes la gloriosa libertad de Cristo Jesús en tu vida. A ver si quieres caminar en ella, nada más la cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Pero de que ahí está, ahí está. Es como si Dios dijera, ok, ya te di el tag, ¿no? Tú dices si quieres irte por la de cuota, que ya está pagada, o por la libre. Tú dale, ¿no? Escógele. Pero el Señor nos da esa libertad gloriosa. Ahora, un punto final. ¿Qué pasa si la riego, Josué? Porque yo quiero caminar con el Señor, pero ¿qué pasa si la riego? Y sí, estoy buscando el Espíritu y estoy pues confiando en el Señor, pero la voy a regar. Sí, le vas a regar, pero Dios hasta en eso nos ha dado provisión. Así como al sacerdote le dio una provisión, también nosotros da una provisión cuando la regamos. Nos da un abogado. Y ese abogado es Cristo, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, versículo navegante: si confesamos nuestros pecados, filibusto para confesar nuestros. Amén. Y dice el capítulo 2, verso 1: hijitos míos, ¿no? Hijitos míos, estas cosas les enseño para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual fue la propiciación por nuestros pecados. Si te equivocas, descansa en que Dios te da un abogado y tienes el perdón de Dios. Si el Señor constituyó todo ese sistema de sacrificios es para decirte una cosa: quiero perdonarte, te quiero restaurar. Entonces descansa en que tienes un abogado que te ama, ¿no? Y ese abogado es el mismo juez. Aparte, ¿cómo no vamos a ganar? Y una cosa más, de repente nos da miedo porque es como una aventura, soltarse así de voy a obedecerte, Dios, ¿qué? Voy a creer en ti, pero te da ese miedo de saber de que, ¿y si fallo? ¿Y si termino destruyendo mi vida? ¿Y si termino en pecado alejado? Y, no, ¿qué pasa con todo esto? Déjame decirte que en Primera de Pedro, capítulo número 1, verso número 5, viene la respuesta. Dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, sea gloria, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Me encanta, ¿no? Como Dios nos dice: tú tienes miedos y dudas, pero yo no. Yo te voy a guardar todo el tiempo. Yo soy tu Salvador. Me encanta que nos diga el Señor: yo te voy a salvar. A lo mejor un día vas a estar en aprietos, yo voy a salvarte. Yo soy tu Dios, ¿no? Yo soy sabio, yo soy único, yo te voy a salvar. Estás en mis manos, yo te voy a sostener. Así es que no tienes que preocuparte por las cosas, cómo van a suceder. Confía en Dios. Les decía allá en San Antonio, es como mi papá. Yo no sé cómo hacer las cosas de MacGyver, porque decía que mi papá es MacGyver. Estamos haciendo unos anaqueles ahí. Yo no sé cómo usar la pistola esta para pintar así. Pero decía, pero ahí va a estar mi papá, él sabe todo. Yo no sé nada, pero si él está, ya estuvo. Mira, échame el que quieran, ¿no? Y sí, efectivamente, él pudo hacer, pero yo no. Pero es lo mismo. Dios está contigo, Dios es tu Salvador, Dios sabe. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te queremos pedir que nos ayudes a confiar en ti, a andar en esta libertad gloriosa que nos has dado. Y te pedimos, Señor, humildemente que nos llenes de tu Espíritu, porque reconocemos que no podemos, pero tú sí. Y ayúdanos a confiar en eso y a vivir en santificación, Señor, de una manera que te honre, en el nombre de Jesús.